Bienvenidos al 32º episodio de Folla Seca, el podcast de la gestión deportiva. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Fernández, actual director deportivo del Alavés y ex secretario técnico del Eibar, ex asistente técnico del Betis y ex director deportivo del Hércules y del Real Murcia. Sergio, bienvenido al Folla. Muchísimas gracias. Un saludo. Me gustaría preguntarte antes que nada, ¿en qué medida benefició tu primera experiencia como director deportivo hace 10 años en el Real Murcia del hecho de que conocías ya el club por haber jugado allí la temporada anterior? Bueno, realmente en todo, porque aunque era mi primera experiencia como director deportivo y no era un campo en el que yo me había desenvuelto en ningún caso, sí que el conocer a los que habían sido mis compañeros, el haber conocido a los dirigentes del club, permitieron que creáramos un clima de entendimiento, un clima en el que todos generábamos las ilusiones y las esperanzas de cumplir con los objetivos, y eso ayudó, por lo menos en mi caso, en esta primera experiencia. Y además, ¿estás convencido de que haber sido un futbolista te ofrece la oportunidad de conocer el medio, que siempre es de estrés y de inquietud, como has podido desvelar ya, y te permite además conocer las emociones del jugador? ¿Crees que eso te da una ventaja sobre un director deportivo que no haya sido jugador? Yo creo que el conocimiento de la materia y el medio en el que te mueves facilita la comprensión de las diferentes situaciones que se te presentan, pero yo no creo que sea una razón indispensable para poder desempeñar bien la función de director deportivo. Yo creo que lo importante es que las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir a los clubes estemos formados en la materia en la que nos estamos realizando, que tengamos un conocimiento lo más extenso posible de las normativas, del conocimiento del juego. Eso obviamente ayuda, pero no desde luego el haber sido futbolista tiene una varita mágica para que las tomas de decisiones sean las acertadas en momentos determinados. Claro. Y por cierto, volviendo a tus inicios como jugador, antes de lograr esa carrera, tú jamás te habías visto con capacidad para ser jugador profesional de fútbol. Reflexionando y mirando un poquito hacia atrás, ¿qué crees que ha pasado de diferente o que tenías tú para conseguir lograr dicha hazaña a diferencia de tantos otros? Bueno, yo me consideré un privilegiado y me consideré un afortunado al poder trabajar en algo que me apasionaba, que era el mundo del fútbol, primero como futbolista, donde creo que supe aprovechar las pocas virtudes que tenía, pero la mayor de ellas era ocultar las muchas carencias que poseía. Entonces, quizá la comprensión del juego, las ganas de aprender y la ilusión que me provocaba disfrutar de la que tenía de jugar al fútbol, creo que fue lo que hizo que tuviera la oportunidad de dedicarme a nivel profesional a la práctica del fútbol. Se puede también entender de tu respuesta que cuando uno como joven jugador entiende exactamente sus debolezas, sus flaquezas, queda más fácil, ¿no? O al menos es menos complicado, menos difícil que uno pueda llegar ahí si uno tiene ese tipo de mentalidad. Mira, hace poco tuve la oportunidad de compartir en una comida con Tony Nadal, que durante muchos años fue el entrenador de Rafa Nadal, a la vez es su tío, y nos comentaba, cuando le preguntábamos qué entendía él, por lo que Rafa durante tantos años ha estado peleando por ser el número uno del mundo en su deporte, en su disciplina. Y él decía porque había una parte en su entrenamiento que lo conformaba una parte de entrenamiento y otra parte de aprendizaje. Con eso lo que quiere decir que él no se cansaba de aprender, y es el día de hoy que tiene 30 y no sé cuántos años, ha ganado no sé cuántos títulos, ha ganado no sé cuánto dinero, y él tiene la ambición y la ilusión de seguir aprendiendo. Pues yo creo que esa es la base fundamental de todos los que quieran dedicarse a cualquier actividad profesional. En este caso hablamos de fútbol, y es la humildad para querer aprender y estar predispuesto a que alguien te enseñe algo en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ya sea un entrenador de determinadas características, ya sea un preparador físico o ya sea una persona que está en tu entorno. La ilusión por aprender
es lo que te permite cumplir con tus objetivos. Esa parte de aprendizaje en el entrenamiento de Nadal, ¿te ha hablado un poquito sobre ella, cómo era hecha o no? No, mira, una persona tiene unas cualidades innatas y esas cualidades hay que aprenderlas, o sea, y en este caso mejorarlas. Pero luego es cierto que también, pues en el mundo del fútbol uno puede tener un buen manejo con la izquierda, pero tiene que aprender a mejorar con la derecha. Uno puede tener un buen juego aéreo y fortalecer el juego aéreo, pero posiblemente tenga que aprender a hacer el control con el exterior para orientar el juego hacia no sé qué determinado espacio. Esa parte de aprendizaje va intrínsecamente ligada al entrenamiento y aunque son partes diferenciadas, hay que integrarlas. Normalmente el jugador piensa que solamente el hecho de jugar al fútbol te hace que el entrenamiento conseguir tus objetivos. Y yo creo que el entrenamiento está muy bien, pero la voluntad y la predisposición a aprender es lo fundamental. ¿Y eso también intentas transmitirlo a los jugadores? Por supuesto, por Mm. supuesto. Yo creo que además en un club como el nuestro, entiendo que en cualquiera, pero en un club como el nuestro, si no tenemos la ambición, la ilusión y las ganas de cada semana ser mejores o cada día ser mejores y aprender cosas nuevas, siendo el quinto presupuesto más bajo de la categoría, difícilmente podremos pelear en las condiciones en las que estamos peleando por disfrutar y por hacernos un hueco en la primera división en España. Tú, como dices, lo más bonito del fútbol es ser futbolista, ¿no? Todos los que están su alrededor viven con el único fin de darle todas las herramientas para que puedan desempeñar su actividad profesional de la mejor manera posible. Incluso el aplauso de la gente, ¿no? Siempre tienen ese reconocimiento. De cierta manera, todos los que trabajamos en el mundo del fútbol indirectamente o directamente, intentamos vivir o volver a vivir un poquito esa vida, ¿no? El futbolista solo sabe o solo entiende lo que es el futbolista cuando deja de serlo y no comprende el privilegio que significa poder saborear lo que el ser futbolista te proporciona. Ya no solo a nivel económico, a nivel de estatus social, a nivel de repercusión mediática, sino que lo que acabas de decir, tiene a su alrededor un montón de actividades, un montón de personas que única y exclusivamente nuestro objetivo es hacerle las vidas más fácil. Y a partir de ahí es cuando ellos, hay algunos que saben aprovecharlo y disfrutarlo y otros que confunden lo que es el confort con la comodidad. Y una cosa es buscar el confort de todos y otra cosa es ser cómodo y ya no querer aspirar a más cosas. Y en este caso, en un club como el Deportivo Alavés, no nos podemos permitir el lujo de estar cómodos. Obviamente que hablamos siempre del futbolista de un cierto nivel, ¿no? Porque claro que la gente a veces se olvida de todos los futbolistas que están ahí, pero que tienen que tener un trabajo paralelo, etcétera, ¿no? Sí, bueno, sin ir más lejos, solo hay que tomar una referencia. En España creo que hay 500 futbolistas inscritos a nivel de élite y hay 5 millones de licencias, por lo que el porcentaje de opositores a tener el privilegio de ser deportista profesional de alto nivel es un Es porcentaje bajísimo, bajísimo, bajísimo. por lo que estás obligado a intentar estar entre los mejores. Y para intentar estar entre los mejores tienes que mostrar tu mejor versión. Y eso genera unas expectativas, genera unas necesidades, genera unas obligaciones y como decían en Spider-Man, tener un gran don requiere una gran responsabilidad. Pues en fútbol lo mismo. Querer ser futbolista profesional de nivel lleva consigo la responsabilidad de comportarte como tal y practicar tu actividad de la mejor manera y de la manera más honesta. Eso es, eso es. Y hablando ahora sobre inteligencia emocional, te decía un entrenador tuyo que la clave de todo éxito está en el equilibrio, ¿no? Ya que el deporte es volátil y las cosas que crees que funcionan de una determinada manera al poco tiempo cambian, tanto para lo bueno como para lo malo. Eso se aplicaría a todos, ¿no? Jugadores, entrenadores, directivos. Totalmente. El fútbol decía que era un estado de ánimo cambiante y que en función de lo que sucedía con el resultado nos comportábamos de una determinada manera.
entiendo que la clave está en ser equilibrado, de generar expectativas reales, de ser consciente de cuáles son tus limitaciones y a partir de ahí marcarte unos objetivos y unas aspiraciones. Ser equilibrado y saber convivir en deporte, que el 90% de los momentos son fracasos más que éxitos, es lo que te permite tener la madurez y la templanza suficiente para tomar las mejores decisiones. En el cargo, en este caso, de dirección, si uno solo se deja llevar por el estado de ánimo, pues normalmente tomaría decisiones erróneas. Claro, claro. Y en las casi 2 temporadas que has pasado en el Hércules, volviendo un poquito atrás, sí que has necesitado poner en práctica esa inteligencia emocional, me imagino, ya que en la primera temporada el equipo fue eliminado en los playoffs de acceso a Primera División, lo que es duro, y menos de un año después estabas tomando la decisión de salir del club cuando el Hércules estaba en una situación completamente distinta en el penúltimo puesto de la tabla. Por cierto, tu único pesar a nivel profesional es que no tomaste la decisión de irte con Perfecto Palacio cuando el actual accionista al club de fútbol Intercity decidió abandonar su puesto de dirigente en el Hércules. ¿Qué representaba en este caso Perfecto Palacio y por qué formaba parte, en tu opinión, del corazón del proyecto? Bueno, a veces las personas generamos una vida y una historia en base a las decisiones que vamos tomando y unas veces son decisiones acertadas y otras no. A mí me movió el regresar al Hércules después de mi estancia en Murcia, la ilusión por construir un nuevo proyecto en un club en el que había estado 7 años como jugador y donde después de un descenso de primera a segunda división muy traumática, pues teníamos la oportunidad de construir algo y que lo identificábamos siendo más, buscábamos ser un club de primera división más que un equipo de primera división, generar una estructura profesional, fortalecer las categorías inferiores, generar un arraigo social mucho más grande del que teníamos y en un principio la persona que cuenta conmigo para iniciar ese proyecto es Perfecto Palacio. Perfecto Palacio no era el propietario, sino que era un gestor que la propiedad nombró para liderar ese proyecto y en un momento de convulsión y de incertidumbre, Perfecto tomó la decisión de abandonar el proyecto porque no se estaban cumpliendo los acuerdos pactados en ese momento con la propiedad. Y sinceramente, yo creo que como hombre de perfecto que era en ese momento, debería de haberme ido con él. Pero bueno, también es verdad que el equipo estaba teniendo una trayectoria muy buena. Habíamos iniciado un proyecto involucrando a muchísima gente para que nos acompañara a conseguir los objetivos que estábamos persiguiendo. Y bueno, yo creo que fue un hecho más de responsabilidad que de convicción y cuando se toman normalmente ese tipo de decisiones tiendes a equivocarte y yo obviamente me equivoqué al no irme con perfecto. ¿En ese momento te diste cuenta de cómo una sola persona puede ser tan importante y conseguir mover tantas fichas dentro de la organización de un club de fútbol? Yo creo que las personas somos los que formamos los proyectos y está bien que haya que estructurar las organizaciones de manera piramidal y que existan las jerarquías y que existan bien marcados cuáles son las funciones de cada uno, pero por encima de las funciones son las personas y lo que Perfecto fue capaz de generar es el eslogan que abanderaba ese proyecto, es contigo vuelve la ilusión. Y él lo que fue capaz es de transmitirnos a todos los que estábamos a su alrededor ilusión tremenda por llevar ese proyecto adelante, por conseguir devolver al Hércules al lugar que entendíamos que se merecía y por desgracia no fuimos capaces de conseguirlo. No, tampoco ahora viene el momento de entrar a analizar el por qué. Pasaron muchas cosas desagradables que no debieron de pasar nunca y bueno, y lamentablemente eso impidió que pudiéramos concluir el proyecto como a todos nos hubiera gustado. Y al final yo creo es como comentas, ¿no? Que un club que haya un plan y al mismo tiempo las personas capaces de hacer las cosas tienden a salir bien. Cuando no tienes un plan, aunque tengas
esas mismas personas, las cosas no suelen salir bien. ¿Tú crees que eso también se podrá aplicar a una plantilla? Es decir, que aunque un club tenga buenos jugadores, si no tiene una buena estructura y un buen entrenador para el proyecto, difícilmente las cosas saldrán bien. Sin ninguna duda. Yo creo que todo parte del convencimiento, del liderazgo, del proyecto y del modelo. Si en deporte, haciendo las cosas muy bien, puedes no conseguir los objetivos que estás buscando. Si haces las cosas mal, en un porcentaje altísimo te va a salir mal. No conozco muchos clubes que, siendo un desastre a nivel organizativo, no teniendo jugadores de nivel, no teniendo una buena dinámica de entrenamiento, no teniendo una actitud que se corresponda al escudo que defiendes, consigas objetivos. En el deporte en general y el fútbol en particular, para mí es esencial que se tenga claro cuál es la línea de trabajo, cuál es el modelo a seguir, que haya alguien que paute ese modelo y esas directrices para que todas lo sigan, y luego un modelo de liderazgo que esté basado en el convencimiento, en la confianza, en la ilusión y en el hacer las cosas de la mejor manera posible. Sí, sí, claro. Y en el caso del Alavés, una parte de ese plan tiene que ver incluso con su fútbol base, ¿no? En el cual los entrenadores tienen un papel un poquito diferente, digamos. ¿Podrías detallar cómo funciona el club en esta área, ya que es una forma bastante curiosa? No, mira, todo parte, como hemos dicho antes, del liderazgo. Aquí tenemos una propiedad que tenía muy claro qué es lo que quería desarrollar en un proyecto que nos planteó a 5 años, y que, según han ido avanzando los años, nos hemos dado cuenta que hemos ido cumpliendo con las expectativas que tenía el plan que diseñamos en el minuto uno en el que decidimos embarcarnos en este proyecto. Como te he dicho antes y al inicio, la base parte de la mentalidad y del objetivo que se había marcado la propiedad de este club. A partir de ahí fuimos incorporando personas dentro de las diferentes áreas, la de metodología, la de rendimiento, la de trabajos individualizados, donde el entrenador es una pieza más dentro de un engranaje que basa su principal función en la mejora integral del deportista. O sea, para nosotros, la pieza fundamental de cualquier engranaje deportivo pasa por el jugador, y tenemos que preparar al jugador para que se enfrente a las diferentes situaciones que le va a presentar el juego, según vaya adquiriendo su grado de madurez en las diferentes categorías en las que va a competir. Por lo que te digo que aquí lo que intentamos es no hacer equipos, sino formar jugadores. Sí, sí, sí. No, eso es. Y tú habías también ya te he escuchado hablando que debido a todo lo que acabas de comentar, que los entrenadores en el caso del Alavés, en su fútbol base, no son los típicos entrenadores, ¿no? Prácticamente una cosa muy interesante es que del lunes al viernes ellos siempre tienen estos talleres, ¿no? Con el director de metodología, director de la academia, y eso también es fundamental para estar alineados, ¿no? Correcto. Aquí no es de extrañar ver a entrenar al equipo, nuestro segundo equipo que está en segunda B, entrenar y participar entrenadores del cadete H, y que el director de metodología trabaje en la sesión, y que termine la sesión y jugadores a nivel individual trabajen con nuestro responsable de rendimiento. Aquí hay todos los días, se hace unas reuniones de todos los entrenadores de nuestra academia, donde se consensúa, donde se habla, utilizamos los mentoring para que cada uno exprese y a partir de ahí intentamos generar una estructura y una organización que tenga una manera única y uniforme de pensar, que tengamos una manera de entender el juego y el desarrollo del deportista de una manera mucho más amplia que solo buscando el rendimiento del jugador para el partido del domingo, sino una mejora mucho más allá y, como te digo, intentándoles preparar no solo para el partido del domingo, sino para lo que se van a encontrar en el futuro.
¿Y los equipos del fútbol base están en contacto con el primer equipo o al menos están cerca, consiguen ver los entrenamientos, etcétera, o son dos cosas separadas? Mira, ahora mismo por la situación que estamos padeciendo a nivel sanitario del COVID, las normas sanitarias nos impiden compartir instalaciones. Pero hasta que tuvimos la desgracia de tener que soportar toda la ciudadanía el fastidio que nos genera el COVID, sí que entrenábamos de manera habitual en nuestra ciudad deportiva, donde por la tarde era normal ver a todos los equipos de la organización, compartir espacios, relacionarse y convivir. Eso lo pregunto siempre porque es muy importante, ¿no? La presencia de role models. Es bastante importante que los jugadores jóvenes entiendan exactamente cuál es la capacidad y cuáles son también las formas de entrenar de los mayores, ¿no? De los jugadores más viejos. ¿Tú te impactó esta mentalidad que probablemente distinta de lo que habías experimentado en los demás clubes? Sí, sin duda, porque como te digo, mira, la propiedad del Alavés proviene del mundo del baloncesto y ellos son especialistas en la actividad del baloncesto. De hecho, fueron capaces de transformar un club como el Baskonia en un equipo humilde y modesto de la ciudad de Vitoria en uno de los grandes referentes del baloncesto mundial. Sin ir más lejos, a día de hoy siguen siendo el club de Europa que más jugadores traspasa la NBA. Ese modelo es el que quieren implantar en fútbol, en el Alavés, donde rompamos el tabú sobre los métodos de entrenamiento, sobre las cargas de trabajo, sobre las excusas. Siempre ponemos la gente del fútbol a las superficies, a las distancias, a las cargas, a la imposibilidad de jugar 2 partidos seguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, creo que estamos rompiendo respecto a los métodos de entrenamiento. Ya hay muchos clubes también en Europa y en España en concreto que han ido avanzando y progresando en sus métodos de trabajo. La Real Sociedad a día de hoy, con Roberto Lave a la cabeza, es un referente respecto a la metodología de trabajo en su fútbol formativo y para nosotros pues son un espejo y en base a ese modelo que arrastramos del baloncesto, pues sí que nos gustaría el día de mañana ser un equipo reconocido en cuanto a su formación, a las características que tienen nuestros jugadores formados en la academia y que en el día de mañana en nuestro primer equipo haya una presencia extensa de jugadores formados en nuestras categorías inferiores. Tú tienes una historia, una anécdota bastante curiosa siempre sobre más o menos el fútbol base, en este caso ya para el primer equipo, sobre Teo, ¿no? Teo Fernández, que por haber acudido a las fases finales del campeonato de juveniles, cuando eras director deportivo de Eibar, decidiste fichar al jugador aunque fuera todavía juvenil y para que el entrenador le pusiera jugando, decidiste que el otro lateral izquierdo tendría que presentar un nivel bajo, ¿no? Lo que quería decirte antes de pasarte la palabra es que esa es una historia bastante curiosa, pero al final se deberá de apuntar a que exista un alineamiento total entre el director deportivo y el entrenador, ¿no? A tal punto que en este tipo de casos, por ejemplo, este joven pueda jugar, pero que tú no haya la obligación indirecta de poner a un otro jugador más flojo, ¿no? No, mira, yo creo mucho en el talento, independientemente de la edad que un jugador pueda tener. Lo que pasa que a ciertas edades uno tiene que entender que tiene que asumir ciertos peajes y no todo el mundo está dispuesto a asumir esos peajes. Con respecto a Teo, Teo era un jugador con un potencial fantástico, pero era un crío que ni siquiera el entrenador de su equipo filial, el Atlético de Madrid B, que de aquella estaba en tercera división, no contaba con él porque hablaba de indisciplina, hablaba de relajación, hablaba de falta de confianza y yo lo que vi en él fue simplemente talento, un talento que estaba encima de lo normal. Ante esas edades, lo que sí creo es que uno tiene que generar oportunidades, porque no siempre
Sí, 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 sí. sí, Sí, sí. sí. A veces las necesidades que tienen los clubes, las necesidades que tienen los entrenadores por conseguir objetivos, pierden la perspectiva del tiempo y van a lo inmediato. Y a veces les es más seguro la experiencia y la continuidad de alguien que no las expectativas o el rendimiento a medio plazo que puede ofrecer un joven. Sí, 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 total, total. Pero lo que también te estaba diciendo es que mirando hacia el ideal, y yo creo que debemos siempre mirar ahí, aunque después no se llegue, pero para tener como benchmark, como referencia, em, cuando el entrenador está en perfecta sintonía con el director deportivo, tú puedes también hablar con el entrenador y decir, mira que este joven es importante, creo en él. Y si el entrenador hace lo mismo, ¿no? Si tiene el mismo tipo de pensamiento que tú, después puedes también aumentar el nivel del sustituto, ¿no? Mira, yo te puedo asegurar que con todos los entrenadores con los que he trabajado he tenido una gran sintonía en cuanto al método, en cuanto a las expectativas, en cuanto a los objetivos, pero sí que es verdad que las necesidades de uno y otro a veces no coinciden y posiblemente cuando yo configuro una plantilla no solo veo en el rendimiento que pueden ofrecernos este año, sino veo un poco más allá y sin embargo el entrenador, obviamente porque hay una norma no escrita, fusas no van bien, la primera cabeza que se corta es la del entrenador, por lo que intenta es asegurarse su rendimiento a cortísimo plazo. Sí, ¿Es un sí, sí. error? Para mí sí, pero también es entendible que los entrenadores quieran asegurar que sus equipos tienen un máximo nivel de rendimiento en el menor tiempo posible. Sí, 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 pero estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿no crees que en ese caso es más un señal de que un club debe de tener un proyecto también a medio largo plazo también con los entrenadores, no solo con los directivos y los demás? Sí, lo que pasa es que luego también los entrenadores tienen sus expectativas, tienen sus ilusiones, tienen sus preocupaciones, tienen sus objetivos. Hoy en día, en un club como el Deportivo Alavés, entrenadores que hacen muy buenas temporadas, su sueño es ir creciendo a equipos mayores. De hecho, nosotros aquí hemos tenido entrenadores que han conseguido grandísimos resultados, que entendíamos que podían ser personas con las que poder construir el futuro, pero han hecho temporadas tan buenas que la llamada de equipos de superior categoría y de mayor estatus pues, ha provocado que se vayan a esos clubes. Entonces, a veces ya no solo está en tu voluntad de querer hacer muchas cosas, sino la posibilidad de que las personas con las que compartes proyectos piensen de la misma manera. Y no es fácil encontrar personas que estén dispuestas a sacrificar el resultado inmediato por la construcción de proyectos. Actualmente, ¿con qué frecuencia sueles reunirte con el entrenador para analizar To- los posibles cambios todo, que... to- todos los to- días. todos los días. Pero incluso para analizar dónde se puede mejorar, etcétera, siempre. Todos los días. Ok. ¿Y también sueles estar en los entrenamientos o no? Todos los días. Ok. Yo Eh, menos las alineaciones hago de todo. a los clubes a veces les gusta un joven de las categorías inferiores, pero de repente fichan a un jugador experimentado para su puesto, taponando al chico, también como has comentado ya. Es por lo tanto fundamental que también uno como director deportivo no pierda jamás de vista a las categorías inferiores, ¿no? Obviamente, si yo como responsable del área deportiva de mi club no soy conocedor de lo que hay bajo del primer equipo, pues entonces estaría cometiendo una irresponsabilidad muy grande, porque sin ir más lejos, nosotros tenemos un gran lateral izquierdo, chico joven, su primer año de senior, internacional en todas las categorías inferiores de la selección española. Si yo este año en el primer equipo del Deportivo Alavés, en verano, firmo un lateral izquierdo de 28 años con 3 años de contrato, estoy poniendo un obstáculo para que este chico pues, encuentre su espacio dentro
del club, por lo que este verano decidimos no un lateral izquierdo para darle ese espacio a este chico joven formado en nuestras categorías inferiores para que lo más rápido posible pues sea jugador de pleno derecho Claro. de nuestro primer equipo. Claro, claro, para que pueda también aportaros rendimiento deportivo y financiero, ¿no? Tú, Correcto. cuando observas a un jugador, intentas posicionarte en la situación que él está viviendo, con la que tiene que vivir si lo llevas a tu equipo. Y estando él jugando en un determinado contexto, como has dicho ya, no es fácil conseguir equiparar dicho contexto al que va a tener cuando vaya a tu equipo, porque hablamos de un cambio de ciudad, un cambio posiblemente de clima, un cambio de entourage, de ambiente, etcétera. ¿De qué forma sientes que tu trabajo ha evolucionado a lo largo de los años o qué estrategias usas para conseguir aumentar el porcentaje de contrataciones exitosas? Mira, al trabajar con una herramienta que es imperfecta por naturaleza, que es la del ser humano, el ser humano es imperfecto por naturaleza, por lo que cuando tú analizas ese contexto es irreal, porque no se ajusta ni en tiempo ni en forma al que vas a proporcionarle a ese chico cuando le cambias totalmente de ambiente, de relaciones, de clima, por lo tanto, tú tienes que visualizar y que imaginar cómo va a ser ese jugador en un contexto totalmente diferente al que está viviendo en ese momento. Para eso también viene, o le doy, en este caso nosotros le damos mucha importancia a la relación personal, al conocerle como persona, al tener entrevistas previas personales para intentar conocerle lo máximo posible y una vez que creemos conocerle, también intentamos que en nuestra ciudad se adapte de la mejor manera posible e intentamos fortalecer pues, vínculos y relaciones para que su estado de confort y de comodidad sea el mejor posible. Pero aún así, sabes que existe el famoso riesgo de la inadaptación o lo de los procesos de adaptación lentos. Claro. ¿Vosotros tenéis algún tipo de estándar para, diciendo, por ejemplo, que antes de fichar a un jugador os gusta ir a conversar con el jugador 2 veces, 3 veces? ¿Tenéis algún tipo de estándar? Sí, sin duda, sin duda. O sea, nosotros dentro de nuestra planificación y nuestros procesos de selección tenemos unas pautas a seguir. De primero, pues nosotros hacemos un análisis de las diferentes ligas en las que creemos que son mercados potenciales para poder contratar jugadores. La vemos en bruto, vemos muchos partidos y a partir de ver muchos partidos vamos seleccionando jugadores que nos van llamando la atención. A partir de esos jugadores que nos van llamando la atención, hacemos un proceso de selección y ya los analizamos a ellos de manera más individual y más específica. A partir de ese análisis más individual y específico, cuando se hace el siguiente filtro, sí ya hacemos por ir a verlos en directo, de conocerlos a nivel personal, de conocer a sus entornos, de conocer a sus familias y luego, pues si realmente es posible contratarlos porque se ajusta a las necesidades deportivas, a nuestras posibilidades económicas y a que al futbolista también le interese la propuesta del Deportivo Alavés, pues iniciamos el proceso de contratación. Además de todas estas conversaciones y contactos que podáis tener, vosotros también observáis mucho a los indicadores corporales que el jugador os transmite durante los partidos. Claro, claro. Nosotros cuando vamos a ver a un futbolista en directo, no solo vamos a ver cómo golpea la pelota o si tiene ciertas habilidades técnico-tácticas. Obviamente valoramos su comportamiento, sus reacciones ante las diferentes decisiones que en un momento determinado pueda tener el entrenador o las indicaciones que le pueden hacer sus compañeros o cómo responde ante la agresividad del rival, etcétera, etcétera. O sea, sí que hay un análisis puramente deportivo y luego hay un análisis, como no puede ser de otra manera, personal. Claro. Sin embargo, Sergio, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a veces este ejercicio es un poquito engañoso, ¿no? Porque te hago un ejemplo. Si tú ves que un jugador no reacciona bien a una sustitución, por ejemplo, tú puedes decir, mira, que este jugador no tiene la mentalidad para jugar aquí. Pero, sin embargo, eso al final, y tratándose además de un joven,
puede ser un buen señal, en el sentido que si tú sabes que el equipo está perdiendo, a nadie le interesa, solo a este jugador que siente que el equipo no corresponde. No sé si me hago entender. A veces hay señales que pueden parecer que son más arriesgados, de riesgo, pero que al final, y también siendo un jugador joven, pueden ser trabajados en un sentido positivo. Bueno, yo solo te he dicho que es un Ah, dato, Sergio, no digo que puede, sea la razón por la que tomamos una. claro. No, no, te iba a pedir para repetir porque esto ha quedado bloqueado. Sí, te decía que para nosotros simplemente es un dato más a tener Claro, en cuenta para la decisión final. No porque nosotros veamos una mala reacción, ya decimos no, porque contextualizamos esas reacciones, pero son datos e información que obtenemos para tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y como tú bien dices, determinadas reacciones no significa que sean reacciones malas, puede tener mucho que ver con tu carácter, con tu personalidad, con tu manera de ser, y encauzarlo de manera positiva o adecuada, pues puede llevarte a generar buenas sinergias, buenas actitudes. Entonces, como tú bien dices, todo hay que contextualizarlo dentro de un comportamiento, dentro de unas necesidades y también del prototipo que nosotros estemos buscando. claro. Y incluso dentro también de una fase de la edad, ¿no? Porque exactamente como el ejemplo de Teo, tu ejemplo, una cosa, quizás esa historia de su cabeza, cuando el entrenador y cuando decían que él quizás no tenía la estructura mental para aguantar ese tipo de nivel del Alavés, quizás si fuera un jugador de 27, 28 años, te haría tener otra decisión, ¿no? Pero sabías también que era un chico que necesitaba de un acompañamiento distinto, ¿no? Lo que pasa es que ese descaro, ese atrevimiento, esa inhibirse de la responsabilidad que tenía en su vida personal, era lo que le convertía en ese extraordinario jugador, porque él en el campo se comportaba como en la calle, por eso salía en conducción de 30 metros, por eso tenía la personalidad para hacerte un recorte dentro del área, por eso ante el Barcelona con el campo lleno pega un tiro desde 40 metros y lo mete por la escuadra. Bueno, esas cosas son las que él marcaban su personalidad, y al marcarle su personalidad le marcaba su juego, por lo que, Claro. bueno, no toda la extravagancia es mala. Sí, 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 sí. Tú dices también que ante todo intentas detectar a jugadores que desde el punto de vista técnico estén por encima de la media, que consigan ser determinantes en el desarrollo del juego. Sin embargo, ¿no crees que el aspecto mental, como venimos hablando aquí, tiene tanta o más relevancia que la parte técnica? Yo no he hablado antes de técnica, he hablado de talento. Y el talento engloba muchas cosas. El talento es una manera de competir, talento es una manera de comprender el juego, talento es una habilidad técnica, talento es una implicación y una motivación extra. Todo lo que lleva a talento para mí es importante. Y como te he dicho antes, el talento no solo son capacidades y habilidades técnicas, tienen que ver con la táctica, tienen que ver con la comprensión del juego, tienen que ver con la inteligencia, tiene que ver con la emotividad, tiene que ver con el físico, tiene que ver con el liderazgo. Entiendo, entiendo. Sí, 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 total. Porque prácticamente incluyes en el concepto lo que para mí también estoy completamente de acuerdo, todo un conjunto de características y de cosas que te hacen llegar ahí arriba, ¿no? Porque si tienes solo, es muy bueno, eres muy bueno técnicamente, pero no tienes nada del resto, no vas a llegar a ser un jugador de élite. Sí, o en el Deportivo Alavés o en los diferentes clubes tendrá que haber jugadores habilidosos, tendrá que haber jugadores muy físicos, tendrá que haber jugadores muy inteligentes, tendremos que tener jugadores muy comprometidos. No quiere decir que un solo jugador tenga que aunar todas las cualidades o características, sino lo que sí buscamos es que los jugadores sean determinantes en algo, Ujú. ya Sí, sean sí, sus sí, claro, claro. habilidades, ya sean sus capacidades, ya sea en su comprensión. Ahí es lo que sí que es a lo que te insisto,
que por lo menos en mi manera de ver y de analizar estas cosas, lo hago desde la convicción de la búsqueda del talento. Sí. No, incluso, insisto, ahora, hoy día, con todas las herramientas que existen, como Wisecout, Instat, por ejemplo, es fácil, o al menos es mucho más fácil de entender, ¿no? La capacidad técnica también con el contenido multimedia que existe a nuestra disposición. Lo que queda más encubierto, lo que no está tan visible, es exactamente la otra parte, ¿no? La parte también de la actitud, etcétera, y por eso yo creo que es muy importante el trabajo de que hablabas, del entender el entorno, entender exactamente la estructura del jugador. Y imagino que vosotros también en las redes sociales también hacéis un trabajo, ¿no? Antes de fichar a alguien. Sí, obviamente para nosotros es muy importante conocer el medio en el que se mueven nuestros deportistas y hoy en día pues es verdad que las redes sociales te proporcionan mucha información en cuanto a los comportamientos, en cuanto a los hábitos, en cuanto a las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Pero volvemos al punto de partida. Hoy también a los clubes y a las personas nos tenemos que acostumbrar a la sociedad en la que convivimos, a la evolución que está teniendo el mundo. Sin ir más lejos, ha habido un cambio radical en nuestros comportamientos y en nuestras relaciones sociales a causa de esta pandemia. Entonces, el mundo actual no tiene nada que ver con el mundo que vivíamos hace un año y a eso también nos tenemos que adaptar. Y si nos tenemos que adaptar nosotros, imagínate si se tienen que adaptar ellos. Sin ir más lejos, ahora, antes la cultura que teníamos es de llegar a los estadios casi 2 horas antes de que empezara el partido, de que la gente fuera a los vestuarios, se pusieran música o se interrelacionaran entre ellos, que el entrenador diera una charla, que el equipo se diera a calentar y jugara un partido. Pues ahora no, ahora llegas justo con el tiempo para calentar, no puedes convivir en los vestuarios, no puedes compartir las duchas, no existen casi las relaciones sociales. A partir de ahí, todos nos tenemos que ir adaptándonos a las diferentes necesidades que se nos van presentando. Por eso es tan importante para mí, sí, la capacidad intelectual, la capacidad de adaptación y el nivel de exigencia que puedan tener nuestros jugadores. Claro. Y todavía con respecto a ese tema del scouting, tú también tienes una afirmación con la que estoy de acuerdo, que dices que al buen niño lo vemos todos y igual que al malo, ¿no? Así que el verdadero éxito está en la capacidad de proyectar que el jugador bueno va a ser muy bueno. Em, Sin embargo, en este sentido, yo creo que es fundamental también el club, la estructura del club y la academia, ¿no? Que hablamos. Porque te hago dos ejemplos distintos. Una cosa es que tú veas, y lo estás haciendo correctamente, que un jugador tiene condiciones de ser muy bueno, pero que no está involucrado en una estructura con esa capacidad de darle el acompañamiento para hacer de él un jugador de top. Y otra cosa distinta es que tú no lo veas, tú digas, no, este jugador, en mi opinión, quedará más o menos a este nivel como un jugador bueno, pero si está, de hecho, en una estructura que le puede hacer pasar al otro nivel, sí que puede acontecer, ¿no? Así que la estructura donde estás es fundamental. Mira, yo esa frase lamentablemente la digo mucho, pero no me la puedo atribuir. Fue una copia que le hice, un plagio que le hice a Marcelo Bielsa, que era una expresión que él utilizaba mucho y en una de las ponencias a las que acudí, y él estaba dando un máster, utilizó esa expresión respecto a que cualquiera puede ver al bueno y cualquiera ve al malo, lo identifica rápidamente. La clave de todo esto es identificar al bueno que se puede convertir en muy bueno y al malo que se puede convertir en regular. Luego, como tú bien dices, hay que dotar al deportista de los medios y las herramientas necesarias para provocar esa evolución y esa mejora y esas capacidades de Claro. evolución. Nosotros en nuestra organización eso es una obsesión. Estamos obsesionados con fortalecer nuestras herramientas para que el deportista pueda contar con todas y cada una de ellas dentro de ese desarrollo y de esa mejora integral.
desde nuestro departamento emocional, desde nuestro gabinete psicológico, desde nuestro gabinete de Big Data, de la metodología de trabajo, del análisis y rendimiento individual, inclusive del rendimiento académico de nuestros deportistas en edad de formación. Nos preocupa absolutamente todo, porque en esos procesos de formación una tecla que deje de funcionar de manera adecuada puede romper toda la cadena y todo el sistema, por lo que es cierto que le damos especial importancia al desarrollo integral de nuestro deportista. Por eso no nos preocupan tanto los equipos, que a todos nos gusta ganar, pero entendemos que el medio para ganar es conseguir tener los mejores deportistas posibles. Sí, al final, si un chico no va bien también en la escuela, por ejemplo, eso puede, aunque parezca que es una cosa independiente, puede tener una influencia increíble, ¿no? En su carrera deportiva. Sí, pero nosotros nos hemos encontrado aquí de padres de chicos de 16 años que priorizaban el entrenamiento sobre el estudio y para nosotros era muy complicado convencerles a los padres que su formación académica entraba dentro de una formación en la disciplina, en el compromiso que uno adquiere con sus estudios, el compromiso que uno adquiere con su formación, el compromiso que uno adquiere con su mejora personal, porque luego eso lo trasladas al terreno de juego, cuando tienes compromiso con tu compañero, cuando tienes compromiso en las basculaciones, cuando tienes compromiso en el repliegue, cuando tienes compromiso en salir a la contra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una película muy buena, pero muy buena, que no me canso de verla, aunque es absurda, como es la de Karate Kid, la última generación, donde el protagonista es el hijo de Will Smith y su maestro le está enseñando, porque una de sus primeras costumbres era tirar la chaqueta al suelo para que su madre la recogiera. Y él enseñaba a coger la chaqueta del suelo, ponérsela, colgarla en el perchero, volver a dejarla, ponerla, colgar en el perchero, cogerla del suelo, colgarla en el perchero y ponérsela. Pues eso, que lo hizo de manera habitual y que el chico no lo entendía y se cabreaba y decía que esa manera de entrenar era una estupidez y por qué le entrenaba, pues lo que buscaba el maestro en esa película es que con el hábito de coger la chaqueta del suelo, colgarla en el perchero y ponérsela, volver a quitársela, colgarla en el perchero y recogerla del suelo, lo que era el hábito de la disciplina, y después era una llave de ante un ataque del contrincante, pues a la hora de subir para colgar el perchero, protegía con el codo un posible golpe, al girar para ponérsela, pues era otra. Entonces, la cultura del esfuerzo, la cultura de la comprensión, la cultura del sacrificio, siempre te lleva a la obtención de mejores resultados. Sí, 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 sin duda. Y Perdón por el rollo, ¿eh? no, no, no. Tu posición en campo como jugador de zaguero ha influido de alguna manera cuando en tu observación de jugadores. Hombre, a ver, la desgracia que tienen los jugadores que juegan en mi posición es que sí que tengo la capacidad, creo que, de detectar las carencias, las virtudes y para mí me es más fácil hablarles de tú a tú. Pero a mí el fútbol me gusta en general, disfruto tanto con mi profesión que intento implicarme al máximo, ya no solo en la demarcación que ocupaba, sino menos en la portería, donde me considero un neófito, no soy capaz de distinguir más allá de si me gusta o no me gusta un portero, pues porque ahí sí que entran ciertos conceptos de cómo colocan las manos, de cómo posicionan los pies, la flexión, si están con un pie más abierto o más cerrado. Ahí sí que yo no soy capaz de distinguir cuál es el portero bueno o malo, sino el que me gusta y el que no me gusta, y para eso sí que tenemos dentro de la organización especialistas a la hora de que analicen de manera más profesional y rigurosa las diferentes demarcaciones. Y esa especialidad, como dices, por ejemplo, en una secretaría técnica, ¿qué llamas a especialistas en esas áreas? Por ejemplo, ¿tenéis a exporteros? ¿Cómo gestionáis ese tema específico? Sí, nosotros tenemos porteros que han sido porteros en nuestro. Inclusive contamos con los responsables del área dentro del club. Nosotros tenemos un área de porteros
donde además del entrenamiento hacen trabajo de scouting para la búsqueda de porteros. Ok, ok. Y con respecto a los fichajes, siempre en el verano de tu llegada al Alavés, en 2016, has tenido que involucrarte en 18 fichajes en solo 2 meses. ¿Cómo has vivido esos momentos en lo que respecta a la división de tu tiempo entre la observación, por un lado, y también la negociación de jugadores, y por otro lado, la recepción de los nuevos atletas que iban llegando? Bueno, obviamente fue una locura, pero también es verdad que pudimos tomar decisiones en base a todo el trabajo que veníamos realizando en los años anteriores. Es decir, antes de yo llegar al Deportivo Alavés, había tenido la suerte de trabajar y de ver muchos partidos y de ver muchos jugadores y de tener mi base de datos personal donde había ido viendo jugadores que entendía que podrían ser potenciales de incorporar a cualquier proyecto al que me uniera. Y a partir de ahí sí que cuando llegamos al Deportivo Alavés analizamos la situación que teníamos, entendíamos que era el momento adecuado para provocar el cambio estructural y de plantilla que realizamos y en base pues, al conocimiento que teníamos dentro de la Secretaría Técnica, pues fuimos capaces de hacer una plantilla que realmente nos provocó muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías en esa temporada. No, me imagino, incluso porque los resultados fueron muy buenos. Pero la gente a veces yo creo que se olvida o al menos se centra más en el trabajo de negociación, de observación de jugadores, en el entendimiento de lo que hace un director deportivo. Sin embargo, también tienes que recibir a los jugadores, entender cómo se sienten, hacer que se sientan bien. Tú en esos momentos más liados, cuando tienes que estar mucho más enfocado en las contrataciones, ¿cómo intentas también dejar el tiempo para hacer este tipo de trabajo? Hay que sacar el tiempo de donde sea, tú no se intenta. La verdad que también es cierto que la época compleja en cuanto a la intensidad de las contrataciones se limita a dos ventanas, una en enero y otra en junio-julio, y ahí pues es cierto que las reuniones, las conversaciones con agentes, los viajes y negociaciones, pues sí te absorben el mayor porcentaje de tiempo, pero luego durante el año, pues bueno, la convivencia es mucho más cercana, mucho más estrecha, una comunicación mucho más fluida con los jugadores y por supuesto a nosotros nos preocupa y nos interesa el día a día y la vida de nuestros deportistas. También la Secretaría Técnica la conformamos varias personas y en un momento determinado, si no soy yo quien puede darle soporte a las necesidades que en un momento determinado pueda tener algún jugador, pues lo hace cualquier compañero de la Secretaría Técnica. En este momento, ¿cuántos team managers tenéis? Es decir, aquel tipo de persona que va a tratar de todo lo que conlleva la vida de un jugador, la rutina. Eso solo tenemos uno. Actualmente solo tenemos uno para el primer equipo. ¿Y os basta? Pero como te digo, sí, de momento sí, porque tampoco esta es una gran ciudad que tenga grandes expectativas, los jugadores tampoco tienen grandes necesidades a la hora de cubrir por parte del personal que tenemos dentro del club, pero también es cierto que si a él no le diera tiempo, todos los que estábamos dentro de la organización, pues trabajamos como un equipo y nos ayudamos y colaboramos en todo lo que haga falta para darle, como te digo, el soporte necesario a nuestros jugadores para que no encuentren ninguna excusa o ninguna razón para justificar no su buen rendimiento. Exacto, exacto. No, no he hecho gol, pero no me han tratado del pasaporte. Ah, para, Correcto. para él a la vez lleváis a muchos jugadores en préstamo, ¿no? Intentando de esa forma equilibrar la calidad de la plantilla de acuerdo con vuestras posibilidades. En el futuro es algo que tenéis pensado en reducir la cantidad de ese tipo de operaciones. Bueno, sin ir más lejos, en nuestro primer año, en el 2016-17, creo que teníamos 9 cedidos. Hoy, si no recuerdo mal, creo que tenemos a 3. Entonces, bueno, sí que hemos reducido considerablemente ese modelo
jugadores a préstamo. Siempre buscamos jugadores a préstamo que nos marquen un plus o que nos den una diferencia importante respecto a lo que nosotros podemos tener en propiedad en nuestra innovación. Pero sí que es cierto que nuestro objetivo es generar patrimonio, es generar patrimonio a través de nuestros jugadores y sobre todo que, como te he dicho, al cabo de unos años, el núcleo principal de nuestra plantilla esté conformada por jugadores formados en nuestras categorías inferiores. Y creo que actualmente en la primera plantilla hay 4 jugadores que de manera habitual participan en competición con el primer equipo formados en nuestras categorías inferiores. Martín es un chico formado en categorías inferiores, Javi López es un chico formado en categorías inferiores, Borja Sainz es un chico formado en categorías inferiores, Abdelay es un jugador formado en categorías inferiores y los que están por llegar. Algo que eso sí que realmente nos llena de satisfacción. Y cuando vas a fichar a un jugador en préstamo, em, ¿es algo que buscáis también obtener algún tipo de beneficio además del deportivo? Es decir, como puede ser, por ejemplo, un futuro acceso también a otros jugadores de dicha plantilla, como puede ser Claro. quizás de alguna forma también un beneficio económico con una venta. ¿Cómo gestionáis eso? Claro, nosotros sin ir más lejos hemos tenido jugadores en nuestros inicios a préstamo del City, del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Villarreal, del PSG. Eh, bueno, creo que hemos ido generando relaciones y sinergias para que esos clubes también vean que nosotros se pueden apoyar a la hora de jugadores que no tienen cabida en sus primeros equipos para un rendimiento al más alto nivel en equipos de esa categoría, pues que vean al Alavés como un paso interesante y adecuado en la mejora y en el desarrollo de esos deportistas. Volviendo nuevamente también a la temporada 16-17, nuevamente tu primera en el club, el Alavés no ha conseguido desde ahí igualar o superar aún el registro de los 55 puntos. De hecho, en esa temporada también habéis conseguido llegar a la final de la Copa del Rey, perdiéndola solo para el Barça. Incluso la última temporada el club hizo en este caso 39 puntos. Lo que me hace preguntarte que siendo un proceso, el objetivo obviamente un creciendo, eh, ¿consigues encontrar algunos motivos principales para que el club no esté teniendo este crecimiento constante en términos también de resultados? Bueno, yo, si analizamos la temporada 16-17, no entra dentro de lo habitual que un equipo recién ascendido juegue una final de Copa del Rey, eh, quede noveno a un punto de entrar en Europa y nosotros lo conseguimos. Pero también es cierto que los años siguientes, por ejemplo, este año vamos a cumplir 100 años de historia y en la temporada 18-19 hicimos la primera mejor vuelta de la historia de este club, batiendo todo tipo de récords, estando inclusive, creo recordar, 4 jornadas líder y de las 38 jornadas, 37 en zona europea. Eh, Inclusive el año pasado, con toda la catástrofe que sucedió antes de la pandemia y de que nos confinaran a todos en nuestras casas, el equipo estaba décimo a 3 puntos de Europa y a 12 de la zona de descenso. Pasaron cosas, sucedieron cosas que hicieron que, bueno, que estuviéramos incluso a punto de perder la categoría. Procesos internos dentro del club que la manera de gestionarlos generó una gran división y grandes problemas, y a la adaptación del deportista a la nueva situación que nos iba a tocar vivir, a jugar sin público, a los controles sanitarios, a tener que entrenar con mascarillas, a convivir con guantes. Todo eso a nosotros nos generó una inadaptación muy grande y estuvimos a punto de tener serios problemas, pero en el mes de febrero, de esos 32 puntos, de 39 puntos, perdona, el Deportivo Alavés tenía 33.
De Ujú. esos 39 puntos, hasta febrero, el Deportivo Alavés tenía 33, que le quedaban todavía marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, que estamos 12, 16 partidos en juego, pues fíjate todos los partidos que teníamos. O sea, que creo que el equipo sí que ha ido dando pasos, fue creciendo, fue mejorando en su estructura general, en su planificación y organización a nivel de academia y lamentablemente todos de alguna manera hemos sufrido un varapalo con lo que supone los problemas sanitarios con los que nos ha tocado convivir. Y ahora estamos en ese proceso nuevamente de reconstruirnos, teniendo en cuenta que, insisto, somos el 15º presupuesto más bajo de la categoría. O sea, solo hay 5 equipos que tienen menos presupuesto que nosotros. Y siempre hemos estado por encima de nuestras posibilidades económicas. Sí, sí, así que todo te lleva también a creer que a largo plazo habrá un crecimiento, ¿no? Y que será natural también corresponder cada vez más a esa expectativa que vosotros propios con vuestro rendimiento creáis, ¿no? Nosotros, más que la posición que tengamos en la clasificación, nuestro reto y nuestra aspiración pasa por lo que te comentaba antes, de que la base prioritaria la formen jugadores que vienen de nuestras categorías inferiores. Es decir, que en el 2016 no había ningún jugador de categoría inferior en nuestro primer equipo, que en la temporada 17-18 había uno y que en esta temporada hay 5. Ese es nuestro proceso de evolución y lo que confiamos es que en los próximos años esa base nos permite además generar pues plusvalías de venta, porque al ser jugadores jóvenes que tengan una aparición en el primer equipo, que hayan sido de bajo coste para nosotros y si ofrecen ese rendimiento que esperamos, pues entiendo que pues podamos generar plusvalías de venta y eso nos permita también tener acceso a otros perfiles de jugadores. Claro, claro, claro. Y una cosa llevará ciertamente a la otra. ¿Hasta qué punto siempre teniendo como referencia en este caso la temporada del ascenso, no, de la primera, el regreso, digo, a la liga de 16-17, hasta qué punto fue importante tener a Mauricio Pellegrino en el banquillo para lograr los resultados que habéis logrado? Fue muy importante, fue un grandísimo técnico que supo sacar, no sin mucha dificultad, eh, un nivel de rendimiento a nuestros jugadores extraordinario. Pero en ese equipo, claro, hoy son referentes, muchos de ellos casi mundiales de fútbol, como fue Teo, como fue Marcos Llorente, como fue Camarasa, como fue, bueno, en esa plantilla, Kiko Femenía lo firmó el Watford en Premier League. Ya habéis visto la trayectoria de Teo y de el propio Marcos Llorente. Es que Zou Fedal, que hoy está jugando en un club como el Sporting de Lisboa, eh, formaba parte de nuestro equipo. O sea, sí que fuimos capaces de armar una plantilla lo suficientemente buena a pesar de su extrema juventud. Y creo que eso fue lo que más alegría nos proporcionó a todos, que un equipo que tenía una energía, una vitalidad y un hambre fuera de lo normal. No, y además de la energía del equipo, tú también comentas que el hecho de que Pellegrino sea como es, ¿no? El hecho de que no sea un entrenador rígido en cuanto a los sistemas y al rendimiento de los jugadores, y es siempre una persona que prefiere en lugar de eso adaptar las características de cada jugador a cada partido. ¿Crees que esa capacidad de adaptación y esa versatilidad es fundamental para un tipo de proyectos como ese, en los que tienes que revolucionar una plantilla? ¿O también imaginas que siendo un entrenador contrario, con un tipo de enfoque distinto, de estilo distinto, también eso es posible?
No, Mauricio supo darle al equipo la medicina que necesitaba. Tuvo el don de, de saber evolucionar y de tener la capacidad de mejorar a jugadores que tenían un gran potencial, pero que tenían que adquirir la madurez necesaria para encontrar su máximo nivel de rendimiento. Y él lo consiguió con un trabajo basado en la neurociencia, trabajo en una metodología integral muy clara, la periodización táctica que de aquella pues estaba muy de moda en cuanto al entrenamiento neuromuscular. Y bueno, la verdad que nosotros fue una alegría y una satisfacción poder contar con Mauricio, y la pena es que él decidiera no continuar más tiempo con nosotros porque entendía que sacarle más rendimiento a una plantilla como la del Alavés, en la que quedas a un punto de Europa y juegas una final de Copa del Rey, él entendía que conseguir más con menos era imposible. Sería seguir para ir a Europa. Pero eso tiene que ver con el concepto que hablabas hace poco, ¿no? Cuando te he dicho que lo ideal es tener también a un entrenador que te acompañe en la Claro. ambición de tener a jóvenes, etcétera. Claro, después hay el riesgo, como dices, el riesgo entre comillas, de que el entrenador también se quiera ir, ¿no? Sí, pero bueno, esa es una de las grandes hándicaps que tiene el estar en un club como el nuestro, que somos un paso más dentro de las expectativas y sueños deportivos que tienen los profesionales que trabajan con nosotros. Sergio, lamentablemente estamos entrando en la parte final de nuestra conversación, pero quería todavía hablarte de la presión también para obtener buenos resultados. Tú has conocido ya la cultura de varios clubes y la verdad es que notas como la mentalidad de la propiedad del club, que habías hablado ya, te lleva a pensar constantemente en cuál será el mejor paso siguiente para crecer. Has añadido ya también que sin esa presión de arriba, eso es difícil, conseguir crecer. ¿Crees que se hace más difícil crear dicha presión sin una propiedad en un club? Yo creo que también tiene que ver en la forma de ser de cada uno en nuestros principios profesionales. Yo tengo como principio profesional el mejorar, el intentar hacer las cosas cada día mejor. Y además tengo la suerte de trabajar en un club que como ADN que le identifica es la ilusión y las ganas por mejorar de manera continua. Y en eso me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado de estar en un club como el Deportivo Alavés. Me siento privilegiado de trabajar con los compañeros con los que trabajo, y desde luego que esto no sería posible si además no tuviéramos un propietario como José Enquerejeta, que te da toda la confianza del mundo, pero también te marca un nivel de exigencia altísimo. Claro, claro. Sí, al final lo que es necesario también es tener un líder, ¿no? En la organización que también consiga mostrarte el mejor Sin camino, duda, sea con propiedad o sin, o no un presidente de un club, ¿no? sin, sin ¿Y duda. cuáles crees, si tuvieras que identificar, cuáles crees que son los tres, cuatro aspectos más importantes para tener éxito como director deportivo? Así que yo he tenido mucha suerte para empezar. Entonces, no sé si Como son todo, ¿no? Como cualidades. en todo. Yo yo me considero que he tenido mucha suerte. Luego creo que tengo un gran equipo de trabajo a mi alrededor que me facilita mucho las cosas. Y luego, pues, muchas ganas de trabajar. Yo creo que las cualidades son las ganas de trabajar, las ganas de mejorar, el rodearte de gente que no te aplauda, sino que te obligue a pensar, que te obligue a discurrir, que te obligue a debatir, que te obligue a mejorar, y que a partir de ahí, pues bueno, se sobreentiende que cuando trabajas o desempeñas un cargo como el que en este caso me toca a mí, pues algo de fútbol entiendes, pero no creo que sea la herramienta prioritaria. No, no creo que exista un don en determinados profesionales para decir, este es un mago. No, yo creo que todo parte del esfuerzo, todo parte del trabajo, todo parte del conocimiento, todo parte del estudio y todo parte del análisis. Y si uno tiene ganas, tiene más posibilidades de que las cosas le salgan bien.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero claro, el hecho de que sea también una posición muy relacional, ¿no? Y que tengas que hacer también muchas veces la mediación entre lo que quiere la administración y lo que quiere la plantilla y el cuerpo técnico, eso también hace que en la posición de director deportivo sea muy importante tener esa sensibilidad, ¿no? Humana en el trato con las personas, en la relación. Es que tratamos con personas y si no nos comportamos como tal es muy difícil llegarle al que tienes enfrente. Entonces, yo antes de hablar con el deportista, hablo con la persona. Y una vez que creo que conozco a la persona y conozco las necesidades que tiene la persona, a partir de ahí, pues soy capaz de intentar obtener el máximo nivel de rendimiento del deportista. Pero es fundamental la persona. Claro, claro. No, eso por un lado. Y por otro lado, el saber también hablar el lenguaje de la administración, ¿no? Del consejo y el lenguaje también que se habla en la plantilla, ¿no? Dentro del grupo. Sí, pero dentro de esa dificultad, que es verdad, normalmente la propiedad no tiene la sensibilidad del deportista y el deportista no tiene la sensibilidad de la propiedad, porque Ya. aunque confluyen los intereses, los caminos no son los mismos. Pero también está claro que cuando hay voluntad por todas las partes de entenderse, de comprenderse, de unirse, el club como tal tiene la responsabilidad de generar los mayores recursos económicos y darle a los proyectos la sostenibilidad y las herramientas necesarias para que al deportista no le falte de nada, pero al deportista también tiene que adquirir un compromiso y una responsabilidad para ofrecer lo mejor de sí mismo. Entonces, bueno, conectar las dos cosas sí es una de las responsabilidades que se tiene desde la dirección deportiva. Claro. Y para terminar, la última pregunta de este podcast siempre se centra en una sugerencia de contenido, como sabes. ¿Algún libro, documental, serie, película sobre fútbol o gestión deportiva que pudieras compartir? Yo, mira, precisamente me lo he comprado hace unos días y este es el último libro que estoy leyendo, que es Pensando en Pensando en fútbol. fútbol de los pies a la cabeza. Es un libro que habla de la neurociencia. El prólogo lo ha escrito Eusebio Unzue, sirve para la fundación de ayuda a la investigación y de una enfermedad como el ELA que está causando estragos en la sociedad actual. Y habla cómo los pensamientos que tienen los diferentes futbolistas a sus diferentes edades sobre sus necesidades, sobre sus miedos, sobre sus temores, sobre sus expectativas. Y la verdad es que está siendo un libro realmente interesante y al cual recomiendo a todo el mundo. Luego no soy consumidor de televisión, por lo que no os puedo recomendar nada. Si voy a ver películas, lo que intento es ver películas que me diviertan y me hagan reír, pero sí en la lectura, si tenéis oportunidad, si a alguien le gusta el deporte y los libros, un libro fantástico, Pensando en fútbol de los pies a la cabeza. Tiene también que ver con la parte de la psicología del fútbol, quizás, ¿no? Correcto. Ok. Sergio, muchas gracias nuevamente por tu presencia aquí en el Folia. Nada, un placer para mí. Un abrazo y gracias por todo. Gracias a ti. A todos los oyentes, si no lo habéis hecho todavía, podréis seguir el canal de Folia Seca en Spotify, Apple Podcasts o en las demás plataformas de streaming, al igual que en el YouTube, ya que ahora también podréis seguir los episodios en vídeo. Asimismo, seguir la página en Instagram y Facebook. Espero que os haya gustado esta conversación y quedaros atentos a los próximos episodios. Un abrazo a todos.